Buenos días, buenas tardes o buenas noches, estimados amigos y amigas que ven nuestros videos. Les habla el doctor Carlos Galvez de International Biological College, el Instituto Universitario de Educación 100% Medicina Natural. En esta ocasión les traemos a ustedes un video sobre los vasos del cuello. ¿Por qué para nosotros es importante dentro de los médicos quiroprácticos que manejen la anatomía del cuello? Muchos médicos al practicar la quiropraxia tienen temor de trabajar el cuello porque tienen la idea de que es una zona muy peligrosa y no quieren arriesgarse pues a algún contratiempo. En este caso, la idea de estos videos de conocer toda la anatomía del cuello es precisamente para que podamos ayudarnos y conocer esta zona bien a la hora de manipularla. Y eso nos va a dar no solo más confianza, sino que más conocimiento y por consiguiente un mejor servicio a nuestros pacientes. Por eso la importancia de esto, vamos a ir viendo en el video cuál es la importancia precisamente de conocer no solo el recorrido, sino que el nombre de los distintos vasos sanguíneos que recorren esta zona. Hay que aclarar también que aunque nosotros estamos enfocados en el cuello, como él es un puente entre la cabeza y el resto del cuerpo, pues muchas de las venas o prácticamente todas las venas y arterias que van a pasar por el cuello van a terminar también prestando servicio, por decirlo así, a la cabeza. Bien, entonces cuando nosotros hablamos de vasos del cuello, estamos hablando de dos estructuras circulares en forma anillada, en forma de gusano, si podemos decirle así, que se conocen como arterias y como venas. Las arterias, todos sabemos de que son estructuras que llevan la sangre. Bueno, en común, ambos vasos sanguíneos tienen la costumbre de, o mejor dicho, la única facultad que es transportar sangre, nada más que eso. Y dentro de lo que son las arterias y las venas, que es la división de eso, las arterias pues tienen una característica, digamos, diferente, en el sentido de que son las encargadas de llevar sangre hacia los distintos tejidos de nuestro cuerpo. Y esa sangre pues obviamente va oxigenada y va con los nutrientes necesarios para darle vida a todos los órganos y los tejidos de nuestro cuerpo. En este caso pues obviamente a todos los tejidos del cuello y de la cabeza. Mientras que otra característica que hay que mencionar dentro de las arterias es el hecho de que son estructuras de nuestro cuerpo que tienen mayor consistencia y tienen una capa muscular y eso les permite pues mayor elasticidad. En el caso de las venas pues obviamente sus capas musculares son más delgadas y tienen como característica que ellas recogen, hacen el trabajo de regreso, mejor dicho, de lo que hacen las arterias, o sea, recogen la sangre de los vasos capilares, de las células, de los tejidos y la traen con una característica principal y es que viene llena de desechos y pobre en oxígeno. Por lo consiguiente va directamente pues al corazón de regreso para oxigenarlas y terminar el ciclo que todos ya conocemos. Entonces por eso la importancia de conocer los vasos sanguíneos de esta zona y en especial pues para los quiroprácticos, porque si nosotros no manejamos bien esta zona, no conocemos anatómicamente esta zona, podemos llegar incluso a crear algún tipo de sangrado o hemorragia interna en nuestro paciente y pues puede darnos más problemas eso. Bien, entonces vamos a lo que son las arterias, decíamos que son estructuras que van a recorrer casi todo nuestro cuerpo y en este caso pues el cuello, las estructuras del cuello y tienen la característica de llevar sangre del corazón, sangre llena de oxígeno y de nutrientes hacia los distintos tejidos, decíamos. Bien, vamos a empezar con lo que es las arterias subclavia. La arteria subclavia es una de las vías arteriales más importantes de la cabeza, eso hay que tenerlo en cuenta, y no solo de la cabeza, del cuello y del tórax, ya que junto a las carótidas es la fuente principal de sangre oxigenada para la región torácica, para el cuello y obviamente para la cabeza. Las arterias subclavias son dos, izquierda y derecha. La derecha está más alejada del tórax, mientras que la izquierda está prácticamente dentro del tórax. La derecha se va a originar en el tronco brachiocefálico y la izquierda en el callado de la aorta. Como podemos ver acá en esta imagen, la flechita nos señala la arteria subclavia izquierda en este caso, se divide en tres partes. La porción intraescalénica está localizada por dentro de los músculos escalénicos, la porción interescalénica, que está ubicada entre los escalenos, y la porción posescalénica, que está fuera de los escalenos.
de los músculos, obviamente. Y aquí tenemos pues que la arteria subclavia derecha se origina en la primera porción, decíamos, detrás de la articulación esternoclavicular. Tomemos en cuenta que estas arterias subclavias tienen diferente origen. La subclavia izquierda va a nacer en el callado de la aorta a la altura de la tercera o cuarta vértebra torácica. Como podemos ver acá, la región de lo que es la arteria subclavia. Y las relaciones que esta va a tener en la parte anterior se va a relacionar con la carótida común, en la parte posterior con el lado izquierdo del esófago, en la parte medial con la tráquea y en la parte lateral con el mediastino pulmonar. Bien, vamos a hablar de lo que es la carótida común. La carótida común es también llamada carótida común o primitiva. Es una arteria que está dividida en derecha e izquierda, obviamente, como la mayoría de las estructuras de nuestro cuerpo, las cuales, aunque se originan en dos lugares diferentes, son importantes para la irrigación, como estamos viendo, del cuello, la cabeza y parte del tórax. Ambas carótidas se van a dividir luego en una carótida externa y una carótida interna. Solo para recordar, las arterias, al igual que las venas, decíamos, y los vasos sanguíneos, son conductos necesarios para la circulación, por la cual va a transitar únicamente la sangre, pues, y su contenido, obviamente. Y en el caso de las arterias, esas transportan o van a transportar sangre oxigenada, que ya lo hemos dicho, mientras que las venas transportan sangre que tiene poco oxígeno. Vamos a hablar ahora de una estructura importante que tenemos acá, lo que se conoce como el cuerpo carotídeo o el glomus. Es un conjunto de células que está situada en el cuello entre la bifurcación de las arterias, de la arteria carótida, donde esta arteria se va a dividir en interna y externa. Tiene la función o va a actuar como un quimiorreceptor. ¿Qué significa esto? Pues un quimiorreceptor de la sangre va a detectar en este caso el nivel de oxígeno y la participación, o si está participando en la regulación de la respiración. Va a estar irrigada por pequeños vasos sanguíneos procedentes de la arteria carótida común. Es importante hablar de este cuerpo carotídeo porque es una estructura, es un grupo de células y está situada detrás de la bifurcación, básicamente. Es un quimiorreceptor y que va a responder a los cambios de concentración de oxígeno, nos va a avisar o le va a avisar al cerebro, en este caso, sobre la cantidad de oxígeno y la cantidad de CO2 y así como de la acidosis de nuestro cuerpo a través del ion de hidrógeno. Esto es algo que queremos dejar clarito, pues para que todos entendamos. Acá tenemos lo que es la arteria carótida común, decíamos que es la que va a permitir más arriba que se divida en dos, en lo que es la arteria carótida interna y la carótida externa. La arteria carótida común derecha se origina de la bifurcación del tronco brachiocefálico y la carótida común izquierda se va a originar en el arco de la aorta. Se bifurcan a la altura del borde superior de los cartílagos tiroides o de la cervical 4. Aquí tenemos en esta foto pues la carótida común y que decimos que a nivel de la C4 o del cartílago tiroides pues va a dividirse en interna y externa. Bien, acá tenemos otra visión también para que tengamos claro lo que es la carótida común y su posterior división para irrigar ya no solo la zona del cuello, como decíamos, sino que la zona del cerebro y tejidos aledaños. Bien, vamos a ver lo que es la carótida externa. Primeramente, la carótida externa es una rama de la arteria carótida primitiva o carótida común, también llamada, que se extiende desde lo que es el cuello hasta la mandíbula, el temporal y el maxilar. La carótida externa tiene especial relevancia para la irrigación de la parte lateral de la cabeza. Eso es importante, no lo olvidemos, debido a que presenta aproximadamente 7 ramas colaterales y 2 ramas terminales, cada una con sus respectivas ramificaciones y su lugar de llegada, obviamente, a donde van a irrigar o al tejido que van a irrigar. Se inicia, decíamos, en el triángulo carotídeo a la altura de C3 o C4, que es donde se da la división de la carótida común o primitiva, y va a dar origen a las siguientes arterias: la tiroidea superior, la faringe ascendente, la lingual, la facial, la occipital, la auricular posterior, la temporal superficial y la maxilar interna. Acá podemos ver su ubicación que nos la señala la carótida externa, en este caso la derecha, y acá la carótida común, pues para que tengamos de referencia, que es la que le va a dar origen. Y aquí tenemos pues una mejor posición en donde vemos la arteria carótida común o primitiva y posteriormente hacia lo que es la carótida externa y la carótida interna.
como estamos señalando. Acá tenemos una mejor visión y alguna, para que tengamos de referencia, pues la arteria carótida interna, que está aquí en la parte superior, señalando por esta flechita color rosado, la arteria carótida externa, para que igual nos ubiquemos, y aquí la arteria carótida común, para que podamos ver exactamente la bifurcación en donde se separan en dos. Y como referencia decíamos, tenemos pues la vena yugular interna y la vena yugular externa, que sabemos que estas se encargan de recoger la sangre de los distintos tejidos, que está pobre en oxígeno. Muy bien, tenemos acá entonces también lo que es la tiroidea superior. Esta arteria, como tenemos acá, su posición está cerca de la tiroides, obviamente a eso se debe su nombre, va a tener su origen en lo que es la carótida externa y va a dar las siguientes arterias, entre esas está la infraioidea, la esternocleidomastoidea, la laringia superior y la cricotiroidea. En cuanto a lo que es la arteria vertebral, quiero que dejemos claro acá. Esta es precisamente una de las razones por la importancia de conocer la anatomía de esta zona, estimados amigos y amigas. Por lo siguiente, ustedes en nuestro canal van a encontrar un video que se llama Prueba de la arteria vertebral, que es precisamente acá el que nosotros queremos dejar claro. Cuando nosotros vamos a trabajar el área cervical de un paciente, tenemos que hacer esta prueba, porque aproximadamente el 10% de la población, el recorrido de las arterias vertebrales, ambas, izquierda o derecha, una de ellas o ambas en el 10% de la población va a presentar que esta zona de acá está muy corta. Y al estar muy corta, si yo hago un movimiento rápido, puedo romper esa arteria y causar un sangrado, una hemorragia en esa zona. Y por eso la importancia de la prueba de la vértebra, de la arteria vertebral, para evitarnos y poder identificar, mejor dicho, a un paciente si tiene ese problema. El 90% no tiene ese problema y por tanto pues uno puede trabajar tranquilo, pero recomendación importantísima, no trabajen el área cervical sin antes hacerle la prueba a sus pacientes para evitarnos después cualquier eventualidad. Bien, entonces después de aclarar eso, la arteria vertebral es una rama arterial que tiene su origen en la parte superior de la arteria subclavia, como podemos ver acá. Esta es la arteria subclavia y aquí ya nace la arteria vertebral derecha. Estas se van a unir más adelante, ya vamos a ver, en otra arteria muy importante para nuestro cerebro. Y la rama vertebral tiene el trabajo de llegar hasta la cavidad craneal, como les decía, es decir, ella va a salir desde la subclavia, cerca de la articulación esternocostoclavicular, y en lugar de descender, como hace la mayoría de estas vías, sube a implantarse en el cráneo. En total van a existir dos arterias vertebrales, tanto izquierda como derecha. Y eso es importante que nosotros lo tengamos en mente, sobre todo, como les decíamos, por la importancia de evitarnos problemas después con nuestro paciente. Y así tenemos pues que la arteria vertebral va a dar origen a la posterior superior, pasa por los agujeros transversarios, excepto en la C7. O sea, ¿qué nos está diciendo esto? Que la arteria vertebral va a pasar por los agujeros transversos de cada una de las vértebras cervicales, a excepción de C7. Aquí podemos ver que esta es C7, que da a un lado y aquí empieza a subir, no solo la arteria vertebral, sino que sube con su compañera, que es la vena vertebral. Ambas suben por esa zona para ir a irrigar el cerebro, y eso es algo que tenemos que tener claro. Sus ramas, las ramas espinales, las ramas musculares, que se van a anastomosar con las características, las arterias occipital y cervical, con la ascendente superficial y profunda. Las ramas meningias, la arteria espinal anterior, la arteria espinal posterior y la arteria cerebelosa posterior-inferior. Acá tenemos, como decimos, el dibujo para que nosotros, o la fotografía, para que nosotros podamos ubicarnos mucho mejor, mejor dicho, de la posición de las arterias dentro de las vértebras cervicales. Bien, acá tenemos otra visión mejor que nos permite explicar un poquito el problema de las arterias vertebrales. Si esta unión, este paso que tenemos acá en la última vértebra, que sería el C1 o atlas, acá en esta área, es donde nosotros podemos encontrar que esto está muy corta la arteria de ese lado, y cuando nosotros hacemos el movimiento lateral a cualquiera de los lados, podemos romper esa arteria y pues lograr ahí una hemorragia.
Bien, vamos a hablar sobre lo que es el tronco tirocervical. El tronco tirocervical es una arteria que va a constituir una de las tres ramas de la primera porción de la arteria subclavia. Emite numerosas ramas, obviamente, para irrigar las vísceras del cuello, del plexo braquial, los músculos del cuello y se va a provocar, mejor dicho, va a crear una anastomosis escapular. Sale o va a salir por el borde interno del escaleno anterior, se divide casi inmediatamente en tiroidea inferior, arteria cervical ascendente, ramas musculares, arteria laringia inferior, ramas faringias, arteria cervical transversa y la arteria supraescapular, como vamos a ver más adelante. Acá tenemos lo que es la arteria faringea ascendente. Va a tener su origen en la bifurcación de C3 y C4, a ese nivel pues de la cervical C3 y C4, y se va a anastomosar con la cervical ascendente y la vertebral. Va a originar las arterias faringias, la timpánica inferior y las ramas meninges. Aquí podemos ver, como no se ve muy clarito, encerramos en este cuadro y ya pusimos en azulito porque es muy pequeña y podría confundirse, para que veamos el lugar de nacimiento de la arteria faringea ascendente. Acá tenemos la arteria lingual, y esta arteria pues va a pasar entre el hiogloso y el constrictor medio. Acá tenemos en esta flecha dice arteria lingual derecha, aquí en celestito se ve me cuesta un poco difícil verlo, pero se puede ver claramente. Esa es lo que se conoce como la arteria lingual derecha. Sabemos que esta va a originar la arteria suprayoidea, la arteria dorsal de la lengua y la arteria sublingual. Son importantes porque llegan a irrigar esa zona de nuestra lengua. Bien, aquí tenemos, esta decíamos, tenemos la arteria lingual de su nacimiento, y aquí tenemos que esta arteria lingual que estamos viendo acá donde se forma, va a dar dos ramas, una que es la lingual profunda, que se va hacia la parte superior debajo de la lengua, y la arteria sublingual propiamente dicha, que vemos el recorrido acá. Bien, la arteria facial nos va a dar una rama amigdaliana y ramas para el paladar y la glándula submandibular. Asciende cubierta por los músculos digástrico, estiloideo y el ángulo mandibular. Va a ser un bucle anterior y entra en un surco profundo de la glándula submandibular. Rodea el borde inferior de la mandíbula y va a entrar ya a la cara o al rostro. Y aquí tenemos, para que nos ubiquemos, pues la arteria facial izquierda. Sabemos de que estas son izquierda y derecha, ¿no? Entonces acá tenemos el recorrido y hacia dónde se va a dirigir toda ella. Bien, la arteria occipital, esta arteria nace de la cara posterior de la carótida externa, encima del origen de la facial, y su dirección es posterior, paralela y profunda al vientre posterior del músculo digástrico. Termina en la porción posterior del cuero cabelludo y da una rama al esternocleidomastoideo o al músculo. Pues aquí tenemos la arteria occipital cuando se va a dirigir hacia arriba, hacia el hueso occipital, y la rama que emite hacia el músculo esternocleidomastoidea, ¿no? Bien, la arteria occipital se origina en la carótida externa y va a originar las siguientes arterias: la esternocleidomastoidea superior e inferior, la rama descendente, las ramas meningias y las ramas occipitales. Bien, terminamos entonces acá. No nos metimos a todas las arterias porque no es de nuestro interés por el momento, y básicamente pues estamos viendo lo más importante de estas. Ahora vamos a entrar a lo que es la circulación venosa. El sistema venoso va a formar parte de la circulación en la que se va a transportar la sangre, como decíamos, desde la periferia de los tejidos y de vuelta al corazón. Hay que distinguir obviamente entre el sistema venoso superficial y el profundo, eso es importante, ¿no? El sistema venoso subcutáneo o superficial en las piernas va a incluir la vena safena mayor y la vena safena menor, que llevan la sangre desde la superficie de los tejidos cutáneos y subcutáneos, donde se va a acumular a las venas profundas. ¿Por qué es importante esto? Por la circulación precisamente de las venas. Y dentro de esto tenemos que se describe como un compuesto de tres sistemas, pero más que un sistema separado, a diferencia de las arterias, en este los sistemas están interconectados de tal manera que no podemos hablar de uno separadamente, porque básicamente todos están interconectados. Para describirlo se puede decir que como el sistema de la vena yugular interna, de la externa y de la vena subclavia. Tenemos mejor acá lo que son las venas del cuello. Las venas de la cabeza y el cuello constituyen un conjunto drenado por una vena principal, la vena yugular interna, y por 5 venas menos voluminosas. Y se van a distinguir 6 principales: 4 yugulares, las externas, la anterior, las internas y la posterior, la vena vertebral y las venas tiroideas.
Bien, acá tenemos entonces que la vena yugular externa tiene como afluentes o van a llegar hacia ella las venas occipitales, las auriculares, las posteriores, las venas escapulares superiores y las escapulares posteriores. La vena yugular anterior va a recibir venas de la cara anterior del cuello y del tórax, que obviamente es de nuestro interés, y la vena yugular interna va a recibir del seno petroso inferior, después las venas facial, lingual, tiroidea superior, el tronco tirolinguofacial y las venas laringeas y faringeas. En el caso de las venas yugulares posteriores en su trayecto van a recibir las venas de la nuca. La vena vertebral va a recibir venas procedentes del raquis y de los músculos inmediatos y las venas cervicales ascendentes y profundas. En cuanto a las venas tiroideas, estas se anastomosan con la yugular interna, los troncos venosos brachiocefálicos y la vena faríngea inferior, como vamos a ver más adelante. Acá tenemos entonces la vena yugular interna que tiene su origen en la vena subclavia, como podemos ver acá en esta gráfica. En cuanto a la vena yugular externa, esta va a drenar sangre de la cabeza y la cara. Tiene una unión del tronco temporomaxilar y auricular posterior, se va a dirigir al centro de la clavícula y termina en la vena subclavia. ¿Cuáles son las venas tributarias de esta vena yugular externa? La vena yugular externa posterior, la vena cervical transversa, la vena yugular anterior y la vena supraescapular. Y aquí tenemos pues la vena yugular izquierda, la vena subclavia, la vena yugular interna derecha, la vena brachiocefálica. Decíamos que va a recibir del seno petroso inferior, después las venas facial, lingual, tiroidea y superior y el tronco tirolinguofacial. Bien, la vena yugular interna va a drenar del cráneo, como decíamos, del cerebro, partes superficiales de cara y gran parte del cuello, a continuación del seno sigmoideo, origen en bulbo superior y termina en el bulbo inferior, lateral la carótida y anterior al nervio vago. Las venas tributarias de la vena yugular interna son el seno petroso inferior, la vena lingual, como ya vimos, la facial, la faringia, etc. Aquí tenemos la vena yugular anterior, señalada acá, ya que va a recibir las venas de la cara anterior del cuello y del tórax, esta pequeña vena que conocida como vena yugular anterior. Acá tenemos las venas procedentes del raquis y de los músculos inmediatos y las venas cervicales ascendentes y profundas son las que van a llegar hacia lo que es la vena vertebral, que como decíamos anteriormente con arteria, van a pasar juntas a través de los agujeros intervertebrales laterales. Y aquí tenemos la vena tiroidea superior, se anastomosa con la yugular interna, los troncos venosos brachiocefálico y la vena faríngea inferior. En algunos soy repetitivo, pero es por la importancia de que se nos quede, estimados amigos y amigas. Acá tenemos la vena tiroidea media, que es muy pequeñita, como ustedes pueden ver acá, y a continuación la vena tiroidea inferior. Bien, la yugular externa va por fuera del músculo esternocleidomastoideo, como vemos acá, aquí en todo su recorrido. La vena yugular interna va dentro del paquete vascular nervioso y la vena subclavia es profunda al mismo nivel de la yugular, prácticamente interna, y está casi completamente por detrás de la clavícula. En el caso de la parótida está formada por la unión de dos venas debajo de la glándula. La auricular posterior, la vena retromandibular que se encuentra dentro de la parótida. Bien, estimados amigos y amigas, hemos llegado al final de nuestro video, espero sea de su agrado. Es importante, estimados colegas médicos quiroprácticos, que conozcamos esta área del cuello porque es importante para nosotros para prestar un mejor servicio. Espero que sea de su ayuda y si es así, pues denle un like, compártanlo en sus redes sociales y suscríbase a nuestro canal para que cada vez que nosotros subamos video, pues usted se entere. Recuerde, vamos a pedirles que nos ayuden a hacer crecer nuestro canal porque entre más personas nosotros tenemos de suscriptores, pues aparte de que nos motiva a seguir creciendo, pues eso ayuda a nuestro instituto porque permite pues que el instituto pueda facilitar equipo y todo eso, pues sí que se ha hecho una buena inversión en cuanto al equipo para darles a ustedes un mejor servicio, estimados amigos y amigas. Les habló el doctor Carlos Galvez, saludos a todos.